Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Amigos de todo el país, buenos días. La aprobación y consulta del aumento a los impuestos municipales y la renuncia de la vicealcaldesa son los indicios más recientes de que las cosas en la comuna capitalina no marchan como debieran. Con los tambores ya del proceso electoral sonando fuerte, Radar analiza la crisis del municipio capitalino. También muchos factores, algunos externos, han estado provocando una pérdida de poder adquisitivo de los panameños. La economía crece, pero no de forma proporcional al empleo, lo que significa menos capacidad de consumo. A pesar de los subsidios, la situación de los hogares panameños se deteriora. Es un tema que analizaremos hoy en El Radar. Y con el inicio del calendario electoral, Radar se ha propuesto una serie de entrevistas con los protagonistas de la política nacional y conocer sus criterios sobre la situación del país, los problemas que nos aquejan y sus posibles soluciones. Sean todos bienvenidos a Radar. El doctor Jorge Ritter Domingo está fuera de la ciudad. Camila Adames Arias nos acompaña esta mañana. Durante la semana se dio el tema de los impuestos municipales, un asunto que ha sido catalogado por algunos como un camarón de la comuna capitalina, de la legislación capitalina, y que al final sorprendió a mucha gente porque entiendo que estos impuestos ya se habían aprobado con anterioridad, pero su ejecución empezaba a partir de este mes. Hay dos concejales con nosotros, está Ricky Domínguez, concejal del corregimiento de Bellavista y del Partido Panameñista, y está Carlos Pérez Herrera, representante del corregimiento de San Francisco y del Partido Revolucionario Democrático. Buenos días, bienvenidos. Honorable Domínguez, para que nos cuente qué pasó. Usted estaba en el Consejo Municipal, ustedes han dicho que eso fue un camarón, que fue un gol, pero yo entiendo que el día de la votación prácticamente todos votaron por eso. Sí, bueno, buenos días. Sí, lastimosamente ese 2 de agosto, y para echar un poco para atrás, todos los viernes a nosotros nos mandan el orden del día que se va a discutir el martes siguiente, con el listado de los acuerdos municipales que propone ya sea algún concejal o la administración alcaldicia. Y se va en todos los acuerdos con la copia de todos los acuerdos para nosotros estudiarlo, leerlo y poder discutirlo o aprobarlo o rechazarlo. Sin embargo, el mismo martes también el alcalde puede incluir otros acuerdos municipales que generalmente no nos dan la copia del acuerdo. Y eso fue lo que pasó ese 2 de agosto. Entonces lo ponen con un título que decía un acuerdo municipal para una moratoria de 90 días para las empresas por lo que estaban sufriendo todavía en ese momento. Sobre todo que en ese mes de julio estaba trancado el país. Si no recuerdan que estaba todo en Santiago, las huelgas y no podían llegar, por ejemplo, las legumbres de Chiriquí, etcétera, y estaban los comercios también sufriendo en ese momento en la ciudad de Panamá. Entonces meten esto, que era una moratoria. Nosotros en ese momento pedimos el uso de la palabra para preguntar a qué se debía esto y otros acuerdos que estaban en inclusión también, y no nos quisieron dar la palabra, y entonces ahí es donde mi persona y Bermúdez votamos en contra de esto. Después nos damos cuenta de que debajo de la moratoria entonces estaba las nuevas tablas donde algunas empresas tienen que pagar un poco más de impuestos. Entonces, por eso que decimos que fue un camarón, porque en realidad una cosa es un acuerdo para una moratoria y otro acuerdo es para cambiar las tablas para los impuestos municipales en vez de hacerlo en uno solo. Honorable Pérez Herrera, ¿se consensuó el tema de los impuestos? ¿Fue sorpresivo? ¿Fue camarón? No, mira, resulta que ya estamos al año siguiente de que eso se dio el 30 de agosto, se publicó en Gaceta Oficial. Me extraña que las grandes empresas que hoy se quejan no hayan visto en la Gaceta Oficial todo lo que se publicó en referente a los impuestos. Entonces, ahora, hasta este mes, es que se han dado cuenta, entre comillas, de que hubo un aumento, porque no se quejaron o porque los hubiéramos atendido perfectamente, como en efecto lo vamos a hacer esta semana que viene, y hubiéramos podido escuchar sus quejas, sus opiniones o sugerencias
y para poder tener un mejor acuerdo municipal, o si hubiera que mejorarlo, pues pudiésemos también considerar cambiar algunas cosas del acuerdo municipal. Pero eso no se dio. Meses después, ahora, entonces es que vienen a darse cuenta, entre comillas, de que esto se hizo. Hubo una reunión el jueves en el Consejo Municipal para atender ese asunto, pero entiendo que no quedó en nada la reunión. ¿Qué pasó? No, se está hablando también con la empresa TX sobre el tema, pero no con las empresas. La empresa TX es la encargada de la recaudación. Y vuelvo y te repito, esta semana que viene vamos a invitar, la presidenta del Consejo invitará a miembros de la empresa privada a que den su versión y también a escucharlo, que se pudiese ajustar, porque esto se puede cambiar. Sin embargo, vuelvo y repito, esto fue en Gaceta Oficial en agosto del año pasado y nadie dijo nada, ninguno se quejó. Se vienen a quejar ahora, principalmente 4 empresas que, no voy a decir nombre de las empresas, pero son 4 empresas que generan 20, 30 millones de dólares y que se ven afectados por el aumento. Pero asimismo, como el que más gana, más paga, eso incluye hasta los asalariados. Si más gano, más seguro social e impuestos sobre la renta pago. Entonces las empresas también, entre más ganan, más deben pagar. Ahora, más allá de la manera en la que se dio el acuerdo, ¿por qué aumentar los impuestos en este momento en que hay unos intentos de reactivación económica y peor, que se trata de un año preelectoral? ¿Y por qué se está dando este aumento? ¿Bajo qué figura se justifica que se necesite subir el presupuesto en este momento? Bueno, de acuerdo al alcalde y también cifras que nos reveló en su momento, el municipio de Panamá, en tema de la pandemia, tuvo prácticamente casi cierra. Tuvo el alcalde que pedirle, entre comillas, prestado a los concejales partidas de inversión para que la alcaldía pudiera subsistir sin tener que cerrar o votar a miles de los que trabajan allí. Entonces, ahora la economía ha mejorado, lo dice también la DGI, no lo dice solamente el municipio de Panamá, tenemos estudios de los porcentajes que ha mejorado. Y pues entonces el alcalde ha tratado de nuevamente llevar al nivel que tenía la alcaldía de Panamá en el tema de recaudación. Al final lo importante es también saber a qué se destinan estos nuevos fondos. Eso el alcalde perfectamente puede indicar las obras que tiene proyectado para hacer con los fondos que vamos a recaudar a través pues, de esta reforma en el municipio. Ahora, anteriormente se ha denunciado que había un aumento significativo en la planilla del municipio e incluso se aumentó el número de directores y se les aumentó el sueldo significativamente. Si estaban teniendo problemas presupuestarios, antes de aumentar los impuestos, ¿no habría sido más práctico reducir los gastos, particularmente aquellos que no son inversión, sino que es gasto? Mira, yo quiero responder eso, porque miren, y echando un poquito para atrás la pregunta anterior, lastimosamente sí vamos a tener la reunión esta semana con los comercios. Sin embargo, eso debió haber sido llamado por el municipio antes de aprobar ese acuerdo, ponerse de acuerdo, dialogar con los comerciantes para ver si era posible que ellos se hiciera esta nueva tabla. Sin embargo, lo que está pasando hoy día, y el mismo alcalde lo dijo en su discurso el 3 de enero, de que el municipio recaudó los mismos dineros que ya antes de la pandemia, en el 2019. El problema ahora es que hay 1.600 empleados más que el 2019. Entonces, ¿qué pasa? El último año, por el problema de la pandemia, para poder llegar y poder pagar la planilla de los últimos meses, se tuvo que utilizar dinero de la descentralización que por ley se cambió para apoyar a los municipios que no estaban recaudando por el problema de la pandemia. Sin embargo, el alcalde sabe que este año no va a llegar para poder pagar a los 1.600 empleados y no va a poder utilizar esa ley para utilizar el dinero de la descentralización, entonces tiene que recoger más dinero para poder pagar esa planilla. Sí, lo que sí no dijo Ricky es que se han creado dos nuevos corregimientos y eso no es el municipio, eso lo crea la Asamblea de Diputados. Y para eso también tenemos que reservar para los juzgados de paz, para el alquiler de los lugares, para el personal que va a trabajar en cada junta comunal que paga el municipio. Ahí también se incrementó por esa razón, que nadie pidió más corregimiento, al menos no en la ciudad de Panamá, pero se hizo en la Asamblea. Entonces tenemos que hacerle frente a estos nuevos gastos. Pero eso no entran a regir en el 2024. Pero desde ahora tú tienes que estar viendo
la planilla que le vas a dar a estos señores, el lugar a donde se va a establecer la Junta Comunal, el alquiler y demás. Pero además de eso sí, también se ha incrementado en la Policía Municipal, que eso es necesario por el tema de la falta de seguridad que tenemos. Y pues yo creo que al final, esta semana, tenemos una probabilidad de entendernos con la empresa privada y escuchar sus puntos al respecto y que también escuchen los nuestros y de la empresa esta que es la que encargada de adquirir los ingresos del municipio. Domínguez quería opinar sobre ese tema de los nuevos corregimientos. Sí, los nuevos corregimientos, en el 2024 no hay nuevos corregimientos. Fueron 3 corregimientos que hubieron desde el 2019. Sin embargo, 1.600 empleados. O sea que cada corregimiento tiene 500 empleados. No. Cada corregimiento, cada junta comunal de esa puede tener 50 empleados que están nombrados. O sea, estamos hablando de 150. Y si no me equivoco, el alcalde en su discurso dijo que son 150 policías municipales más. Estamos hablando de 300. ¿Dónde están los otros 1.300 empleados? Entonces, el discurso ese de la Junta Comunal, que lo he escuchado de los colegas del corregimiento nuevo, pero sí, yo lo entiendo, pero no son 1.600. Cada junta no tiene 500 empleados nuevos. Sí, yo quiero aprovechar el tema y sé que estábamos hablando del tema municipal, pero antes de la convocatoria para esta conversación, la vicealcaldesa era Judy Meana. Sin embargo, qué suerte tenemos nosotros para poder conversar con ustedes que después de eso, después de haberlos convocado, se conoció la de renuncia de vicealcaldesa. ¿Qué pasó? ¿Le han dicho a usted, honorable Pérez Herrera, por qué renunció la vicealcaldesa, además de la carta que ella envió? No, solamente lo único que yo he visto sobre la renuncia de Judy es la carta que ella envió. Sin embargo, yo sí debo decir que Judy siempre ha sido una persona de puertas abiertas y una gran funcionaria y que yo le deseo la verdad lo mejor de los éxitos en lo que quiere emprender. Sin embargo, ella puede decir que renuncia, pero ella sigue siendo vicealcaldesa porque fue electa por 5 años. El tribunal, ella puede dejar de renunciar al salario, si tiene al salario que tiene, será, pero no puede dejar de renunciar a ser al vicealcaldesa. Eso te lo dieron por un periodo de 5 años y eso no lo ha hecho ante el Tribunal Electoral. Triqui. Sí, yo creo que Judy es la que estaba dando la cara. Cada vez que había un problema, el alcalde huía a los problemas, no iba al Consejo Municipal y mandaba a Judy, tenía que dar la cara. Y me imagino que ya estaba en un momento de desesperación con tantos problemas dentro del municipio. Sin embargo, coincido con Carlos, la renuncia no debe ser al Consejo Municipal. Yo creo que tendría que ir, en tal caso, a la gobernación o al Tribunal Electoral. Si hay casos de que han renunciado, Bosco Vallarino renunció a su cargo y quedó la vicealcaldesa, o sea que sí puede renunciar. Sin embargo, yo no lo haría. Yo creo que ella tiene que, la persona cuando son electas tiene que ser responsable y que hace los 5 años que son electos. Y si no le gusta lo que está pasando en la administración municipal, ella tiene voz en el Consejo Municipal y ella puede ir y criticar lo que no está bien dentro del municipio de Panamá. Entonces yo creo que la población votó por ella para una vicealcaldesa, ella debe quedarse y lo que no le gusta es ir al Consejo Municipal y decirlo. A ver, legalmente o dentro de la estructura del municipio, de hecho no sé por qué se llama vicealcalde cuando técnicamente es alcalde suplente. Es decir, es para reemplazar al alcalde en caso de sus faltas. Que en Panamá con el vicealcalde se ha encontrado un mecanismo, creo que Raiza manejaba una dirección de proyectos Correcto. o algo así, pero historias entre alcaldes y vicealcaldes en Panamá no son extrañas. Vamos, la alcaldesa Correa no se llevaba con su vicealcalde, Martínez. con Martínez. El Bosco Vallarino, la ministra Roxana era ministra y ella no trabajaba en la alcaldía cuando él era alcalde. Y en el interior, vamos, la cantidad de casos que yo le puedo mencionar de alcaldes que no se llevan, que son enemigos declarados, otros que se tragan pero no se mastican y otros que sí han hecho buena mancuerna. ¿Cómo queda esto ahora, suponiendo que haya una ausencia definitiva del alcalde? O temporal que necesite la suplencia de la alcaldesa. Bueno, le corresponde a la vicealcaldesa y si ella no quisiere entrar a ocupar la posición de alcalde encargado, entonces ahí tendríamos que ver la interpretación de la ley. Si es el Consejo Municipal que elige a un miembro o si es la secretaria general la que queda encargada en el caso. Eso sí tendríamos que hacer una consulta porque esto no lo hemos visto en caso tal de que falte el alcalde. Falta el vicealcalde o el alcalde y queda el vicealcalde, pero no al revés. Sí, Camila.
Bueno, otro asunto que ha dado vueltas esta semana es que la Asamblea aprobó por insistencia el proyecto de ley 890 que le permitiría a alcaldes y representantes escoger, que ya hayan tenido un puesto previo antes de ser electos, escoger el mejor sueldo. O sea, si trabajaban como médicos o en alguna dirección o en alguna autoridad en particular, que pudieran escoger el mejor sueldo entre los dos. Sin embargo, hay voces que han levantado que estas son las licencias con sueldo que se declararon inconstitucionales disfrazadas, o también que las personas estarían cobrando por un trabajo que no están haciendo. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a esta norma? Yo pienso que lo mejor para todos es que haya una ley general de sueldo. El representante hace un trabajo loable y que tenemos que estar en la calle todo el tiempo y nuestro salario no es lo que refleja nuestro trabajo. Esa es la realidad. Y por eso en su momento el gobierno en la década del 70 crea esto de las licencias con sueldo. Pero, sin embargo, yo considero que sí debe haber una revisión del sueldo del representante de corregimiento, así como de otros funcionarios, porque de verdad que el trabajo que se hace es titánico. Pero al mismo tiempo se sabía cuál era el salario antes de correr. E incluso yo recuerdo cuando se eliminaron las licencias con sueldo, hubo un representante cuyo nombre lamentablemente no recuerdo, que dijo que iba a haber renuncias en masa, que varios se iban a ir y hasta donde yo sé no ha renunciado nadie. No, pero ahí es lo que también se habla es de las partidas de movilización, que eso se eliminó también. Entonces tú eliminaste la manera de cómo funcionamos los representantes atendiendo a la gente en la calle, que eso lleva un gasto, aunque la gente no lo entiende. Y eso también fue eliminado. Entonces sí que era un perjuicio para las reglas del juego, eran otras cuando uno entró a competir. Lo sano es que eso se hubiera dado para el siguiente periodo. Eliminar todo eso a partir del siguiente periodo, porque ya nosotros habíamos entrado con una regla de juego. Mira, yo sí creo que estoy de acuerdo con Carlos Pérez de que hay que revisar la ley de los salarios en general del empleado público. Mira, empezando, viene el 13º mes, el 13º mes de cualquier empleado público Es lo mismo. es como si todo el mundo ganara $400 con el mínimo salario. En la empresa privada ganas, depende de tu salario, un tercio cada 4 meses. Pero así mismo, como dices, sí, tú sabías cuál era el salario cuando entraste, pero también cuando comenzaste también tenía o el gasto de movilización o sabías que podía, y no es que estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero sí hay que revisarlo de todos los empleados. Queremos mejor funcionarios públicos, queremos mejores ministros, queremos mejores directores, queremos mejores representantes de corregimiento. Entonces yo creo que hay que mejorar ese salario. No es lo mismo la vida de un representante en la ciudad de Panamá que en la montaña en el interior del país, y ganan lo mismo. Acá la vida es más cara que en ese lugar. Entonces yo creo que esa discusión tiene que darse responsablemente entre todos en la asamblea, con la sociedad civil, pero sí hay que revisarse. Quiero salirme del tema municipal por un momento. Voy a aprovechar. Carlos Pérez Herrera, usted fue presidente del Partido Revolucionario Democrático. Secretario general. Secretario general, corrijo. Correcto. Secretario general, que es la representación legal del partido, es el puesto más importante dentro del PRD. Y debo decir que en su momento también ha sido disidente dentro del PRD en cuanto a las decisiones que ha tomado la dirigencia. Hoy su partido ha reservado una cantidad de puestos de elección popular que se supone son para alianza. Hay voces que dicen que no es para alianza, sino que son cupos que le están guardando a gente que ya ocupa los puestos o que son de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático. No, mira, el Partido Revolucionario Democrático se encuentra hablando de manera informal con al menos 3 partidos políticos. Aunque uno de ellos lo negó, pero bueno, sí fue cierto que hubo las reuniones. Pero es inevitable que si tú te vas a reunir para hacer una alianza, claro que también va a haber de parte y parte. Yo necesito que ustedes nos apoyen. Bueno, nosotros queremos estos espacios para la gente nuestra que también tiene aspiraciones políticas en ciertos circuitos o en ciertos corregimientos. Eso es perfectamente normal. Y eso lo que hace es abrir el camino a que se pueda lograr una alianza fuerte, pero de país, no solamente por espacios políticos, sino también por la línea de gobierno que quiere tener el partido en la próxima gesta electoral. Ahora, si yo hago esa lectura y reservan la representación de San Francisco,
para Alianza, en teoría, porque usted no iría a correr como representante de San Francisco. Bueno, yo no he decidido todavía si voy a correr o no. Yo eso lo he dejado abierto. Yo creo que ya tengo 20 años, pero ese es el tema mío personal, pues. Sí. Pero todo es posible. Además, la alianza también puede ser un principal y un suplente de otro partido. O sea que es mejor dejar eso abierto para cualquier alianza, ya sea para que otro partido tenga el principal y uno poner el suplente o viceversa. Traigo la pelota a este lado porque entre los puestos de representantes reservados está el del corregimiento de Bellavista. Usted es el representante de Bellavista. Yo quiero aclarar algo. Y el PRD ha reservado para Alianza el corregimiento de Bellavista. Yo sí quiero dejar claro algo, porque yo también estoy en la directiva del Partido Panameñista y estoy en la comisión negociadora para las alianzas dentro del Partido Panameñista. Y nosotros, escogida también por el directorio nacional del partido. Y nosotros hoy día solo estamos hablando con un solo partido, que es Cambio Democrático. No hablaron con el PRD. La comisión que está aprobada, comisión que está aprobada por el Partido Panameñista para hablar de alianza, no ha conversado nada con el PRD. A lo mejor si el presidente de Blandón se reunió con el presidente del Partido de Revolución Democrático para hablar del país, es otra cosa. Pero de alianza, la único que puede negociar la alianza es la comisión negociadora, que hoy solamente está hablando con el partido Cambio Democrático y con el Partido País. Yo hablé con un director de su partido, no de la Junta Directiva, sino del otro organismo que le llaman el directorio, creo, no sé cuántos son. Y me decía, tenemos un tema con Cambio Democrático, pero no sabemos porque si gana Yanivel y su grupo, todo lo que conversamos ahora como queda. Nosotros hoy día estamos hablando con Cambio Democrático y con la facción de Rómulo Rux de una posible alianza. No es que hemos cerrado una alianza, estamos reservando espacios, poniéndonos de acuerdo entre los tres partidos, País, Cambio Democrático y Partido Panameñista, para ver qué cosas tiramos a primaria y qué cosas no, para que cuando venga la verdadera negociación de alianza, después de que cada uno tiene que haber ganado su primaria, entonces la cosa sea mucho más fácil. Por ejemplo, nosotros le pedimos en ciertos puestos que son juntas comunales que hoy día son panameñistas, le pedimos a Cambio Democrático de que no hagan primaria ahí para que le den la bandera al del panameísmo. Igualmente viceversa. Cosas como esas se hablan para que no vean problemas después. Sin embargo, hoy día, nuevamente lo repito, nosotros no estamos, la comisión negociadora no está hablando de alianza con el PRD, solamente con Cambio Democrático y el Partido País. ¿El PRD con quién habla Pérez Herrera? ¿Tiene conversaciones con su actual aliado, el Morirena? ¿Y tiene alguna más? Con el Morirena y resulta que Judy Meana, que es el Morirena, renunció. Hay fricciones en la alianza. Bueno, eso es un tema personal de la vicealcaldesa. Mira, yo no estoy encargado de ver el tema de las alianzas. Sé que estamos hablando con distintos partidos políticos, pero de manera informal. Así que no puedo decir que tenemos una alianza formal todavía con ningún partido. Aspiramos, por supuesto, a tener alianzas mínimo con 2 partidos, 2 o 3 partidos. Y eso se verá en el camino. Además, esto viene pronto. Esto va a venir pronto y se va a saber. Okay. Me quedo con eso. Gracias, honorables, por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar para entender lo del Consejo Municipal. Y bueno, lo saqué un poco a los temas nacionales. Usted fue secretario general del PRD, usted es el directorio del Partido Panameñista. Hay que aprovechar cuando se tienen las figuras acá para hablar de esos temas. Vamos con más del Radar y enseguida regresamos. Están con nosotros el profesor Moreira y Franklin Martínez. El profesor Moreira es economista y Franklin Martínez es de la Unión de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Panamá, porque vamos a hablar del tema de, bueno, hay varios acontecimientos. Hay un tema de una disputa con el municipio capitalino por el aumento de los impuestos municipales. Añada a eso que el subsidio de la electricidad ya fue retirado y el de la gasolina tendría fecha de cumpleaños el 15 de febrero. Hasta este momento todavía el gobierno no se ha pronunciado si lo va a prorrogar o no, así que habrá que esperar. Pero eso significa una pérdida importante en el poder adquisitivo de las personas. Profesor, buenos días, bienvenido, para que nos hable el impacto de esto en el bolsillo de los panameños. Sí, efectivamente, el poder adquisitivo de las personas es la capacidad que tiene uno de adquirir una cierta cantidad de bienes y servicios de acuerdo con una cantidad determinada de dinero que recibe, tomando en cuenta el nivel de precio en la economía. Si vemos las cifras de la Contraloría General de la República, a través del INEC,
vemos que un balboa, que en 2013 valía un balboa, en el 2022 ese mismo balboa representaba apenas un 7% menos, o sea, 93 centavos de un balboa. Eso a veces le pone a uno a pensar, pues si recientemente escuchamos una propaganda en la cual la Comisión Económica para América Latina decía que Panamá era el país con la inflación más baja en América Latina. Es cierto que ellos tomaron una fotografía del índice de precios en el mes de octubre, en el cual estaba a 1.7% de crecimiento. Pero si lo habían tomado en el mes de junio, cuando estaba a 5.2%, la situación hubiera sido radicalmente diferente. Lo peor aún es que desde el mes de marzo del año 2021, la inflación en Panamá, medida a través del índice de precios, no ha dejado de crecer. Durante 22 meses seguidos, el índice de precios ha aumentado y el siguiente mes se suma al aumento del año pasado, del mes pasado, y por eso la gente siente que cada vez las cosas están más caras, porque este índice va aumentando y vemos que en estos 22 meses ha crecido un 56.1% sin parar. Entonces, con razón, las personas sienten que, por ejemplo, el salario real, yo voy a comprar algo en el supermercado y yo siento que con 3 cositas no me alcanza el dinero. Bueno, en economía eso le llamamos salario real. Si una persona gana, por ejemplo, 800 balboas y yo lo comparo con el índice de precios que hay, digamos, el año pasado, en diciembre, 800 balboas representaban apenas 756 balboas en términos de salarios reales. En diciembre del 22, esos mismos 800 balboas representaban 742 balboas, o sea, 54 balboas menos de los 800 balboas que dice el cheque que uno recibe. De manera que las personas tienen toda esa justificación de sentir que la vida está realmente cara, a pesar de las publicaciones que dicen que tenemos la inflación más baja, y pero aún, el sector que más está creciendo en nivel de precios es el de alimentos y bebidas no alcohólicas. El mes de diciembre creció a 5.2%. Y eso realmente afecta grandemente a las personas de muy escasos ingresos. A pesar que las cifras de la economía indican que estamos creciendo altísimos 11% y el año pasado 15%, no se ha alcanzado a reponer la cantidad de empleos que habían en el año 2019 y pero aún el número de informales anda por cerca de 700.000 personas. Eso es gravísimo. Eso en términos común corriente es un camarón que le están haciendo la mayor parte y no satisface las necesidades de la población. Ahora, profesor, esos números y las estadísticas, vamos, ese crecimiento, si Camila Adames tiene $2.000 en el bolsillo, usted tiene $1, Franklin $1 y yo $1, resulta que tenemos $2.000 entre los cuatro, no significa que yo tengo $500. Y eso es lo que termina diciendo. Y me dicen, la economía panameña es la que más va a crecer. Pero bueno, la economía de cada uno de nosotros no está creciendo igual. Efectivamente, están creciendo las cifras. En estos días se publicaba que la ejecución presupuestaria era del 90 y tanto %, pero si no le pregunta a las personas que madrugan todos los días para conseguir un cupo en el seguro, sin la certeza de poder conseguirlo, uno diría, bueno, ¿dónde está esa ejecución que el gobierno habla? Igualmente, si yo no recibo un salario decente, un ingreso decente, aquí hay un problema en el sentido, el gobierno tiene la responsabilidad de generar empleos, pero también tiene la obligación de garantizar que ese empleo que se está generando a través de la inversión pública realmente satisfaga la necesidad de la gente y evitar una situación en la cual se licita un proyecto y se subcontrata y el que subcontrata con otro más y así van como 5 empresas subcontratistas de un proyecto original. ¿Qué sucede con el último subcontratista? Para poder recibir algo realmente que le sea interesante a ellos, no le paga prestaciones laborales a los trabajadores y le paga por fuera de la planilla para poder ahorrarse ese dinero y a pesar de la inversión que está haciendo el Estado, no está satisfaciendo realmente la necesidad de la población. Usted habló del salario y el empleo. El principal generador de empleo en Panamá son las micro y pequeñas empresas. Es correcto. Franklin Martínez es de la Unión de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y este sector también ha denunciado ahora, sobre todo con el tema de los impuestos municipales, que ha sido golpeado. y sorpresivamente, además, ¿no? No se esperaban ese, a pesar de que creo que la decisión se tomó como en junio. Agosto. Agosto del año pasado, resulta que la sorpresa se dio ahorita en enero.
Lo primero que tenemos que conversar es que el sector de la micro, pequeña y mediana empresa representa a más del 96% de la empleomanía a nivel nacional. Pero de ese 96%, más del 86% viene directamente de la mano de la contratación que hacen las empresas micro. Durante durante la pandemia, Casi una invasión. Sí. Casi que una invasión, con daños muy similares, nosotros perdimos más del 40% del entramado empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa. Y durante los acontecimientos del mes de junio-julio del año pasado se perdió otro 10%. ¿Qué sucede? Que el gobierno nos está diciendo que hay una relación muy similar de las empresas que teníamos antes de la pandemia y ahora en la pandemia. Eso es un número engañoso. Nosotros perdimos más del 50% de empresas que tenían 5, 7, 10, 15 años de existir, con patrimonio familiar y con emprendimientos familiares que estaban flotando en la economía hasta el año 2019. En este momento tenemos un gran número de empresas que tienen 2 años, 3 años, que están dentro de lo que la teoría dice el valle de la muerte. Esas empresas tienen más del 85% de posibilidades de perderse. A mí lo que me preocupa es que la eficiencia del Estado no está llegando a brindarnos los requisitos mínimos necesarios para que desde la microempresa, desde la pequeña empresa, desde la mediana empresa, podamos desarrollar nuestro arte u oficio en condiciones que sean sostenibles en el tiempo y en el espacio. Se está generando una incertidumbre, se está generando, con estos nuevos impuestos lo que estamos haciendo es que estamos incrementando los costos que ya son altos para la microempresa, lo que automáticamente genera despidos, pérdida de empresa, inseguridad, incertidumbre y al final del día no existe en este momento ningún programa, ni en el gobierno ni en la banca privada para apoyar financieramente a la micro, pequeña y mediana empresa. Tu empresa llega al banco y le solicita un préstamo y le dicen a tu empresa que entregue exactamente los mismos beneficios o los mismos requisitos que tiene una empresa grande. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que en este momento la economía de la micro, pequeña y mediana empresa está recibiendo el 25% por debajo de lo que se recibía en los ingresos del año 2019, que es el peor año de los últimos 20 años de la economía nacional. Por otro lado, vemos cómo el intento de poner unos impuestos nuevos dentro de la alcaldía nos llama muy fuertemente la atención. Sobre todo, señor, nosotros no somos tontos, nosotros sabemos perfectamente bien que estamos en un año preelectoral y que ese presupuesto que ustedes están presentándole a la Comuna Nacional no tiene por ningún lado un proyecto que sustente. ¿Qué es lo que quieren hacer? Incrementar la gran cantidad de activistas dentro de la alcaldía para sus aspiraciones políticas. No, señor, eso no es lo que necesita el pueblo panameño. Nosotros necesitamos acompañamiento, nosotros necesitamos educación, necesitamos capacitación y necesitamos urgentemente que el gobierno central se entere de que es en la economía básica de la micro, pequeña y mediana empresa donde se mueve la mayor parte de los empleados a nivel nacional. Camila. Ahora, dentro de lo que usted comentaba de que no hay un plan para las micro, pequeñas y medianas empresas, en el discurso que dio el presidente Cortizo el 1 de julio de 2022, donde él presentó las medidas económicas para la reactivación debido a la pandemia, venían incluidos préstamos para las MIPYMES que iban a estar financiados a través de un préstamo del BID, que era de 300 millones de dólares, 150 para el 2020, 150 para el 2021. ¿Qué fue de esos 150, de esos 300 millones de dólares? ¿Llegaron o no a las MIPYMES? Excelente pregunta. Yo en reiteradas ocasiones, en reiterados programas, le he preguntado al presidente Laurentino Cortizo por qué él se reúne con CONEP, con CAPAC, con la Cámara de Comercio, con el Sindicato de Industriales de Panamá, a hablar de micro, pequeña y mediana empresa, y hasta esta altura del gobierno del presidente Cortizo, yo no me he reunido con él. Yo no soy las personas que piensan que la micro, pequeña y mediana empresa se pueda llevar en reuniones donde no está la micro, pequeña y mediana empresa. Esos benditos 300 millones de dólares que llegaron a la economía nacional jamás permearon a la economía de la micro, pequeña y mediana empresa. Nosotros fuimos reiterativos en el Banco Nacional. Llegó un momento en que tuvimos que armar un equipo de trabajo, que se generó una mesa de diálogo con el Bloque 6 y que los préstamos que se consiguieron fueron a través de la mesa del Bloque 6.
que tienen un incremento fuerte dentro de la economía, pero que nosotros tuvimos el 92% de préstamos que solicitamos, que ni siquiera tuvimos respuesta. 92% de las solicitudes que se hicieron no recibieron respuesta. ¿Qué sucedió con esos 300 millones de dólares? Evidentemente, reconvirtieron las deudas de aquellos clientes que ya tenía el banco. Porque si tú tienes un préstamo al 13% y te sale el gobierno y te dice que tú puedes reconvertir tu préstamo al 6.5%, evidentemente puedes deber el mismo $1.000.000, pero no es a 13%, sino a 6.5%. Eso fue lo que sucedió con los 300 millones. Reconvirtieron la deuda de sus clientes, reconvirtieron la deuda de las empresas grandes, reconvirtieron la deuda de las empresas medianas, pero jamás permeó a la economía de la micro, pequeña y mediana empresa. Nosotros nos cansamos de decir, ¿cuáles son los requisitos? Son los mismos requisitos que para una empresa grande. ¿Dónde se piden los préstamos? Nos dijeron que en la Caja de Ahorro y el Banco Nacional. ¿Cómo se piden los préstamos? Son los mismos requisitos que para una empresa grande. Y jamás, reitero, jamás recibimos el apoyo que llegara a los bolsillos de la microempresa, que es el pulmón de la economía nacional. Usted habló del tema de bancos, quiero pasar la pelota al profesor Moreira, porque recientemente, y a muchos panameños le habrá llegado la carta del banco diciendo que la hipoteca cambia el interés y que no le van a... En mi caso, yo vi una que decía, no va a subir la letra, se mantiene la misma, pero el periodo con el banco creo que se prolonga, más o menos es lo que se ha dicho. Y el tema de los bancos en Panamá es especial, profesor. Sí, en Panamá se está circulando últimamente una situación de una tormenta en la cual se va a incrementar las tasas de interés como consecuencia del incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero, ahí dice, no, lo que pasa es que como usamos el dólar, nosotros nos financiamos en Estados Unidos y si a ellos suben el interés, a nosotros también nos tiene que subir el interés. Eso no es cierto. Desde hace mucho tiempo, los saldos de créditos en Panamá son menores que los saldos de los depósitos de los clientes en las entidades bancarias. Lo cual básicamente nos dice que los bancos se están financiando con los depósitos de los clientes. No se están financiando en Estados Unidos ni en ningún otro lugar del mundo, sino que se está depositando aquí en nuestro país. Si aparte de eso vemos que lo que se llama liquidez, que es la cantidad de efectivo que deben tener los bancos constante y sonante en las bóvedas, legalmente del 30%, pero la liquidez semanal en Panamá anda por el 56%, indica que los bancos tienen un exceso de dinero en sus bóvedas. Entonces, ¿cómo se puede justificar un incremento de la tasa de interés a los clientes bancarios como consecuencia de la tasa de incremento de la tasa de interés en los Estados Unidos? La vez pasada que ocurrió eso, durante la pandemia, solamente un banco, lastimosamente muy grande, lo hizo. Con el agravante que la tasa de interés creció 0.25% y le incrementó a sus clientes 0.75%. Y cuando la Reserva Federal bajó a cero, habría que preguntar a cuántos clientes le bajaron la tasa de interés si esa era la excusa. Entonces no hay realmente una justificación. Y debo lamentar que lo único que hace la Superintendencia de Banco es justificar y no realmente defender el interés de los clientes bancarios. Y bueno, nada más dice, bueno, es que eso es así, ¿qué vamos a hacer? Panamá, lastimosamente, el régimen de interés es libre a nivel de los bancos. Por eso fue que recientemente hubo un intento de parte de la Asamblea de regular las tasas de interés por esta situación. Pero lastimosamente el poder económico es muy grande y eso no iba a suceder. Bueno, pero es que justamente, como usted señala, que no le parece que hay una justificación para el alza de intereses. Asimismo, el público se pregunta a los ciudadanos a qué se debe el incremento del precio en el resto de los productos que se encuentran en el mercado, desde comida, medicamentos, etcétera, cuando nos dicen que la inflación es la más baja, cuando la Codeco dice que la canasta básica ha subido prácticamente nada. Al mismo tiempo, todo esto se da en momentos en que hubo por muchísimo tiempo todavía está vigente el subsidio al combustible, hubo un subsidio a la energía eléctrica y la gente se lleva la percepción de que apenas sube un poquito,
el combustible, todo sube de precio, pero cuando está congelado, nada bajó. ¿A qué se debe la pérdida de poder adquisitivo de los panameños? Bueno, precisamente hay que recordar, por ejemplo, un ejemplo de los tantos que hay. Se decía que después de la pandemia el costo de los fletes se había disparado una enormidad y como consecuencia de eso todos los productos que nosotros consumimos empezaron a subir de precio. Y todo el mundo decía, no, es que los fletes subieron bastante. Ayer estaba escuchando una conferencia en la cual la representante de la Cámara Marítima decía que el costo de los fletes ha retrocedido a niveles de cerca del 2019. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con todos los precios que se incrementaron como consecuencia del incremento de los fletes? Entonces, nuevamente, el consumidor está totalmente desprotegido de esta situación. No hay nadie que realmente tutele a las personas. En este caso, uno dice, bueno, ¿y qué hace el consumidor? Bueno, recordar que existe algo que se llama la soberanía del consumidor. Nadie me obliga a mí a consumir un determinado bien porque mi padre, mi abuelo y demás consumían eso y yo lo tengo que consumir también. En una condición de incremento de precios, yo tengo que ser un consumidor racional. Yo tengo que analizar los precios y la calidad y adquirir el que me satisfaga mis necesidades a un precio menor. Yo escuchaba hace un tiempo a una persona que estuvo en Argentina y dice, mira Raúl, allá en Argentina, cuando sube el precio del tomate, la gente dice, bloqueo del tomate. Nadie consume tomate y el precio tiene que bajar. Lastimosamente aquí en Panamá tenemos una situación del consumidor que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ellos son así. Claro que hay mucho que hacer. Hay que fortalecer las entidades de defensa del consumidor. Hay que educar más al consumidor para que tenga conocimiento de las alternativas que tienen y enfrentar esas situaciones de incremento de precios. Un PYME, por su parte, ustedes están en los dos lados. Ustedes venden estas cosas que nos han subido de precio, pero ustedes también compran estas cosas que han subido de precio, los insumos. Aquí se nos dijo, se congela el precio del combustible porque traer las legumbres y los vegetales desde Chiriquí acá, que estaba muy caro y que con eso debía aguantarse el incremento. Y resulta que, eso no lo estamos viendo. ¿Qué pasó allí? Se congela la electricidad. Había hasta un subsidio de electricidad para un grupo. Yo no sé si ustedes tienen la electricidad subsidiada, pero había un grupo con la electricidad subsidiada y eso igual no lo vimos los consumidores. Desafortunadamente, lo que estamos viendo en la economía nacional es una total desigualdad, como el ejemplo bien que ponías tú, que el hecho de que uno tenga $1.500 o $2.800 no significa que haya igualdad en cuanto a la distribución. No hay sector más desigual en la economía nacional que el sector de las micros. Tenemos que ser conscientes de una realidad. Más del 78% de las decisiones que se toman en la empresa micro, pequeña o mediana recaen sobre los hombros de mujeres panameñas. Y cada uno de estos eventos que tienden a subir, a incrementar los costos operativos, atañen directamente a lo que es la familia nacional. Esas mujeres que han tenido que sacar a sus hijos de escuela privada para meterlos en escuelas públicas, no nos hemos dado cuenta de que eso está sucediendo. No nos hemos dado cuenta que cuando se incrementa el precio de la gasolina, lo que tenemos que hacer es que la señora que tiene la fonda, desafortunadamente, no puede comprar al mismo precio que compraba antes. Pero el usuario final no te acepta los precios, no te acepta el incremento de los precios. Entonces tienes más costos operativos y esos costos operativos van en detrimento directamente de los puestos de empleo que se generan desde la micro, pequeña y mediana empresa. Con estas actividades lo que hacemos es incrementar la informalidad, que es el peor daño que estamos haciéndonos en este momento, porque a más informales, menos impuestos, a más informales, más daño social, a más informales, más inseguridad, incertidumbre y más desigualdad a nivel social. Nosotros nos oponemos rotundamente a cualquier tipo de acción que tienda a incrementar los costos operativos de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa, porque eso trae como consecuencia directa cierre de empresas, más desempleos y al final del día más inseguridad en nuestro país. No, y las que no cierran van a traspasar eso al consumidor y va a disminuir ese poder adquisitivo del que estábamos hablando. Ciertamente. Gracias por acompañarnos, profesor Moreira. Gracias por acompañarnos, Franklin Martínez. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más del Radar.
Continuamos con más del radar y está con nosotros el presidente del Partido Panameñista, José Blandón Figueroa. De hecho, en el radar vamos a tratar de hacer un ciclo con los presidentes de los partidos políticos y o también candidatos presidenciales. Hay que decirlo, en Panamá la figura del presidente del partido político y candidato presidencial se ha convertido en casi una fórmula necesaria de que quien aspire a la presidencia de la República por un partido también debe tener la representación legal del partido. Licenciado Blandón, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Sí, a ver, entrando por ahí cortito, hay que ser presidente del partido para ser candidato del partido. No es el caso del actual presidente de la República, pero históricamente el propio PRD así lo hizo. Los secretarios generales eran los que aspiraban a la presidencia de la República. Y en su partido es usted, en Cambio Democrático es Rómulo Rux, y en los otros movimientos políticos más o menos la figura parece ser necesaria. No necesariamente es así, como bien lo dice Cortizo, no era ni siquiera miembro del CEN del PRD, pero siempre es lo más lógico que quien es el líder del partido es también quien representa al partido como candidato presidencial en una elección. La figura o la experiencia que se ha tenido con Nito Cortizo, que ha sido la excepción, ha sido más bien mala esa experiencia, porque lo que hemos visto es un partido totalmente disociado de la gestión de gobierno y un presidente extremadamente débil en su liderazgo. Quiero irme a los temas locales. El tema de la política partidista en Panamá se ha ido desgastando. O sea, hay un desgaste de los partidos políticos. ¿Hay una buena salud en el tema de los partidos? Mira, eso no es un fenómeno nacional. En el mundo entero los partidos políticos tienen un desgaste. Yo creo que hay un desgaste en general de la representatividad. Los sindicatos están desgastados, los gremios están desgastados, porque hoy en día con la tecnología, con el celular, la intermediación es más directa entre el ciudadano y quien gobierna. No necesita de otro vehículo para poder hacer llegar sus quejas o sus demandas al gobierno, y eso pone en crisis el papel de los partidos políticos. Yo creo definitivamente que los partidos tenemos que reinventarnos. Ese es un proceso que hemos hecho con nuestros aciertos y nuestros errores en los últimos 3 años dentro del partido panameñista, y yo creo que eso empieza a rendir sus frutos cuando gente que no nos apoyó en la pasada elección, que vienen algunos del sector independiente, han ido sumándose paulatinamente a nuestro colectivo porque están viendo oportunidades de participación y están viendo la renovación que se está haciendo. Camila. Ahora, actualmente hay varios partidos que tienen pleitos internos. En el PRD lo estamos viendo con el tema de las reservas y sobre quién va a poder correr, quién no. En el Cambio Democrático vemos un pleito por el liderazgo del partido. ¿Cuál es la situación actual en el partido panameñista? Porque hay figuras importantes como Melitón Arrocha y Catherine Levy que están corriendo por la libre postulación también. ¿No tenían fe en poder hacerlo dentro del partido? ¿Qué está pasando dentro del panameñismo? Mira, dentro del panameñismo lo que hay es un liderazgo consolidado. Si tú ves, nosotros somos el único partido que en este periodo de gobierno hemos ido a 2 elecciones internas para elegir la Junta Directiva. Lo hicimos en noviembre del 2019 para elegir una directiva provisional, la cual gané con más del 60% de los votos. Y lo hicimos ahora en marzo del 2022 para ya la directiva permanente, la cual gané la presidencia con más del 70% de los votos. Entonces, el liderazgo nuestro se ha comprobado en la práctica sometiéndonos a elección más de una vez en menos de 4 años. Entonces, eso llevó a la conclusión a estas figuras que no han estado haciendo el trabajo dentro del partido, que no habían estado caminando el partido, que en medio de la pandemia se habían quedado en sus casas, no como nosotros que hemos estado yendo a visitar a la membresía del partido y a fortalecer la estructura del mismo. Llegaron a la conclusión de que si no me habían ganado en el 2019, ni tampoco me pudieron ganar en el 2022, no me iban a poder ganar en el 2023 y decidieron salirse del partido para evitar una derrota. Eso es todo. Aquí en este programa estuvo Rómulo Rux la semana pasada y habló de las conversaciones que se tenían con el partido panameñista. En esa silla, pero en el noticiero AM, estuvo Rogelio Paredes del PRD y él dijo algo como que nadie gana solo. Es decir, la necesidad de una alianza. Y su partido salió en la elección anterior desgastado de la administración Varela, tanto así que
ni el segundo ni el tercer lugar en esa carrera presidencial. ¿Es necesaria una alianza, así como dijo Paredes o como ha dicho Rux, para llegar a la presidencia? Bueno, yo no recuerdo del 90 para acá ningún presidente de la República que haya llegado al cargo sin haber sido parte de una alianza, sin haber sido apoyado por una alianza. Así que definitivamente que sí, el sistema político panameño, que no tiene el sistema de segunda vuelta, obliga a que desde la primera y única vuelta los partidos se agrupen para poder tener una mayoría que les permita ganar. El propio PRD, que es el partido con más inscritos en este país, si no hubiese sido por la alianza con el partido Molirena, habría perdido la elección del 2019. Entonces sí, nosotros creemos en la necesidad de conformar una alianza. Yo concuerdo plenamente en que esa alianza no puede ser simplemente una distribución de los cargos a elección y bueno, a ti te toca tantas alcaldías, a ti te toca tantas diputaciones, sino que principalmente tiene que ser en función de una visión de país, porque lo que viene en el próximo quinquenio no es cualquier cosa, vienen retos enormes. ¿Hay alianza con el CD o no hay alianza con el CD? Mira, ha habido conversaciones con Cambio Democrático y con el Partido País para conformar una alianza. La primera etapa ha sido para hacer las reservas, porque en esta etapa lo que hay que hacer las reservas, de acuerdo al calendario electoral, en septiembre que se presentan las alianzas, se formalizan las alianzas, y eso tiene una razón de ser. Yo puedo pretender ser el candidato presidencial del panameñismo, pero no lo voy a hacer hasta que gane las primarias dentro del panameñismo. Lo mismo pasa en los otros partidos, cada uno tiene que hacer sus primarias y después que haga sus primarias, nos sentaremos, los que ganamos las primarias, a ver si podemos conformar una alianza electoral. Camila. Bueno, hablando de alianzas, el PRD en el 2019 salió con el Molirena y una de las cosas que salió de esa alianza fue la dupleta José Luis Fábrega y Judy Meana para la alcaldía. Vemos que claramente no necesariamente las alianzas llevan a uniones fructuosas. Ahora la vicealcaldesa ha anunciado su renuncia. ¿Cómo califica usted la situación que se está dando actualmente en el Hatillo? Mira, es realmente una desgracia y muy lamentable para la ciudad capital lo que está pasando. El señor alcalde inició su periodo muy diferente a como lo iniciamos nosotros. Cuando yo inicié en el 2014 no existía descentralización. No estaban esos fondos de la descentralización. Eso empezó en el 2016, 2 años después de haber asumido el cargo. Yo me encontré un despacho donde no había ningún proyecto en ejecución, ni había planes de cosas por hacer. Por el contrario, se encontró una alcaldía donde estaban los dineros de la descentralización, que son cerca de 90 millones de dólares al año. Él los tiene desde el día 1 de su gestión. Estaba una alcaldía que se había modernizado. Habían proyectos en ejecución con 70% de avance, como el Mercado San Felipe Neri, el Parque Norte. Algunos de ellos los ha inaugurado, otros no. Y había toda una serie de estudios donde él podía escoger qué proyectos quería realizar, con acuerdos con Banco Mundial, con el BID, financiamientos aprobados con el Banco Interamericano por cerca de 80 millones de dólares para un proyecto en el río Juan Díaz, que ya el Ejecutivo había aprobado para que lo ejecutara la Alcaldía de Panamá. Y 3 años y medio después no ha hecho absolutamente nada. Si no fuera por los proyectos que nosotros dejamos en ejecución y que él, algunos de ellos los ha terminado e inaugurado, no habría hecho nada, ni siquiera una cancha sintética o 100 metros de vereda. Entonces, eso se lo pueden querer echar la culpa a la pandemia, pero no es la pandemia, es la incapacidad. Es que tú tienes una gestión municipal que ha podido ejecutar año tras año no más del 35% del presupuesto de inversión y que en cambio ha subido la planilla en 1.600 funcionarios. Entonces, más antes debió haber renunciado la vicealcaldesa, a mi juicio. Jugó un triste papel defendiendo la gestión de gobierno hasta hace menos de 2 semanas. Creo que la semana pasada recién estaba defendiendo el aumento de impuestos. No sé qué pasó de allá a acá para que haya renunciado, pero bueno, enhorabuena por ella, porque creo que ahora va a poder dormir más tranquila. Pero al mismo tiempo eso genera preguntas. Por ejemplo, usted se separó del cargo, no se separó del cargo para correr en las elecciones de 2019. De hecho, lo hizo en 2 ocasiones. Una para correr en la primaria y otra para las mismas elecciones. Y fue por periodos de 1 mes y medio, 2 meses. ¿Qué pasa si el alcalde Fábrega quiere correr en las elecciones
en las primarias de su partido y si es exitoso, luego correr en las elecciones. ¿Qué pasa con la alcaldía? Bueno, pero es que ahí es bueno hacer la salvedad de que yo lo hice por cuestiones éticas, por decisión propia, o sea, voluntariamente. La ley no me obligaba a hacerlo. Y la ley no obliga a Fabrea ni a ningún alcalde que va a la reelección a separarse del cargo. Quizás deba obligarlo, pero hoy por hoy la ley vigente no lo obliga, así que debemos presumir que él se va a quedar en el cargo, porque él no es José Blandón ni tiene los principios éticos que nosotros tenemos. Quiero preguntarle en esa dirección, perdone que le pregunte por otro partido, pero ya el PRD, por ejemplo, el vicepresidente de la República se separó de su cargo como ministro de la presidencia precisamente para entrar en campaña presidencial. Es el vicepresidente de la República, es funcionario, su partido está en el gobierno. ¿Cómo se compagina eso con lo que se espera de transparencia, de la no utilización de recursos del Estado en campaña política? ¿Cómo se vigila eso desde la oposición en la que usted se encuentra? Bueno, definitivamente que para nosotros es una preocupación y es un tema que vamos a estar muy pendientes fiscalizando que no se haga uso de los recursos públicos para promover ni la figura del precandidato presidencial, porque todavía tiene que ganar una primaria el actual vicepresidente, ni la de los otros candidatos que el PRD pueda tener a los distintos cargos de elección popular, porque sí ha habido una situación que se ha presentado en el pasado. La elección del 2014 fue el ejemplo más dramático de ello. Los candidatos oficialistas de Cambio Democrático en aquel entonces, con el presidente Martinelli, apoyando a su candidato, Mimito Arias. O sea, aquí regalaron casas, carros, lo que se te ocurre de Línea Blanca, cuántas cosas tuvieron, eran contenedores regalando cosas con fondos de todos nosotros, tuyos y míos, y de todos los que nos están viendo, los regalaron a manos llenas, y lo que no queremos es que eso vuelva a ocurrir ahora, porque sí tenemos una situación un poco atípica. Usualmente los presidentes de la República, no sé por qué, no apoyan a los candidatos de su partido, ¿no? En este caso no hay la menor duda que el presidente Cortizo está 100% ¿Lo dice por apoyando experiencia propia? No, preguntarle a Martín y a mí No, pero también, usted, me lo por puede eso le preguntar. digo, no, por usted fue supuesto. candidato a la Sí, presidencia de la sí, República sí. del partido en el poder. Sí, por eso. O sea, y tú habrás visto que la campaña nuestra no tuvo ningún apoyo del gobierno, y es como debe ser, ¿ah? Sí. También, es como debe ser. No tuvo ningún apoyo de parte del gobierno. La campaña de Mimito Arias, te reitero, era evidente cómo se estaban utilizando y derrochando los recursos del Estado para apoyar esa candidatura. Y de nada sirvió, como de nada va a servir tampoco si lo quieren hacer con Gaby Carrizo, pero lo que nosotros no podemos permitir en una situación de crisis económica y de tantas falencias como hay hoy en día en Panamá, que encima de todo derrochen recursos para apoyar candidaturas de gobierno. Sí, en ese sentido, el tema de las alianzas, ¿con quién conversa el partido panameñista? Por ejemplo, usted nos ha dicho con Cambio Democrático, nos dijo Rómulo Rux, pero la situación de Cambio Democrático no se ha definido. Es decir, si yo llego a un acuerdo con Rómulo Rux hoy y la facción de Yanivel Ábrego queda con el partido político, ¿cómo quedan esas alianzas que se hicieron? Es decir, esto no son contratos entre organizaciones, sino que al final sabemos el poder de las personas en cada partido político. Bueno, por supuesto que nosotros apostamos a que Rómulo Rux gane su primaria, pero como tú bien dices, eso lo tienen que definir los miembros de Cambio Democrático el día que sean las primarias de ese partido. Nosotros tenemos que esperar que ese proceso se cumpla para poder sentarnos ya en firme a cerrar una alianza electoral. La hemos estado conversando, sí, con el único partido que hemos estado conversando de alianza, con los únicos partidos que hemos estado conversando de alianza, ha sido con el CD, con País. Se invitó a participar al partido Alianza y al Partido Popular. Ha habido acercamientos infructuosos con el partido Otro Camino, y ya, esos son los acercamientos que nosotros hemos hecho. Nosotros no hemos ni hablado con RM, ni hemos hablado con el PRD de hacer alianzas electorales. Yo conozco gente del PRD, como conozco gente de RM, podemos haber conversado informalmente en algún lugar que nos hayamos encontrado, pero haber hablado de alianza para nosotros está totalmente descartado, porque nosotros ya vivimos la experiencia de un Martinelli de presidente. Nos opusimos a él, sufrimos los rigores de su persecución. Habría que ser masoquista por parte de los panameñistas para volver a pasar
por esa experiencia y en el caso del PRD, de todos es conocida la historia que ha habido entre el PRD y el panameñismo. Si nosotros en días recientes estuvimos recordando los mártires de Huacas Equije, asesinados durante la dictadura militar, una dictadura militar que apoyó el partido PRD y cuyos líderes jamás se han arrepentido ni han pedido perdón de los crímenes que se cometieron durante la dictadura. Aunque bueno, eso no detuvo al partido Molirena. Que también fueron que también era detractores, un ni al Partido histórico- Demócrata Bueno. Cristiano. Ajá. Bueno, y pagaron un alto precio por ello. En ese sentido, y ya aterrizando un poco la pregunta a la inversa, aunque usted se adelantó, ¿con quiénes no harían alianza nunca? Bueno, creo que ya, Sí. ya te contesté. ¿Eso está escrito en piedra o así como preguntaba Camila ya, a ver, el Molirena que pareciera que jamás se iba a aliar al PRD o la democracia cristiana lo lograron y se unieron No, en o sea, algún momento con un objetivo político. Y después regresaron el Partido Popular, que fue aliado del PRD, después fue aliado de ustedes en el gobierno anterior. Yo no quiero utilizar la figura lingüística que utilizó Juan Diego, pero si uno llegara a ese escenario apocalíptico de que fuera o Martinelli o el PRD y nosotros fuéramos los que decidiéramos, yo no sé realmente qué haría en ese momento. Si tuviera que votar por alguno de ellos dos, no sé, a lo mejor me extendería porque es como a ver qué mal es menor. Hay otro asunto ahora que usted menciona, Martinelli, y para ir cerrando se nos está acabando el tiempo. Recientemente un expresidente de la República fue señalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en una lista de corrupción y fue incluido en esa lista de corrupción. Ese expresidente de la República no ha ocultado sus aspiraciones presidenciales para este 2024. Mira, yo lo primero que tengo que decir es que es una vergüenza para la Administración de Justicia en Panamá que alguien como el señor Martinelli, que tiene todos los señalamientos que tiene en su contra, cuyos propios hijos confesaron haber lavado dinero a través de los bancos norteamericanos, de coimas recibidas por un alto funcionario familiar de ellos, todos sabemos quién es, ¿no? Y que acá en Panamá, en el caso de Brecht, haya gente que se haya librado de ser condenada simplemente por el mero paso del tiempo, porque prescribió la acción penal contra ellos y todavía no existe una condena, entre otras personas, contra su padre, habiendo todas las pruebas que hay. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos no es que ellos están diciendo algo que no sepamos acá en Panamá. Y lo que nos tiene que llamar a la reflexión a todos los panameños es por qué el sistema de administración de justicia en Panamá no ha hecho justicia todavía, cuando en los Estados Unidos simplemente llamaron pim, pam, pum, confesaron culpables, ya cumplieron hasta condena, pagaron una multa y acá no le han devuelto ni un real a Panamá, porque esos millones que pagaron allá no se los robaron a los Estados Unidos, se los robaron a todos nosotros, eran millones que se necesitaban para escuelas, para salvar vidas, gente que ha muerto porque no había medicina, no había ciertos insumos médicos en hospitales, pero ellos sí se llevaron no sé cuántas decenas de millones de dólares a sus bolsillos de plata, que reitero, era y es del pueblo panameño. Entonces, yo no sé cómo alguien puede creer que un señor como este, que está calificado como corrupto por el gobierno de los Estados Unidos, va a ser capaz de llegar a ser presidente de la República, de ponerle plata en el bolsillo a los panameños. ¿Usted qué tiene en su bolsillo? Tiene pesos colombianos, tiene la moneda china, no, tiene dólares. Y este señor, ¿qué relación puede tener con el gobierno de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, el principal usuario del canal, es los Estados Unidos? Las principales fuentes, o sea, nuestras exportaciones a los Estados Unidos, las importaciones vienen de los Estados Unidos, los principales inversionistas de este país son de los Estados Unidos. ¿Quién puede pensar en su cabeza que en las situaciones difíciles que se va a encontrar Panamá en los próximos años, un señor como este va a ser capaz de ayudar a que la economía de Panamá salga adelante y ponerte plata en tu bolsillo? O sea, es todo lo contrario. Tener a Martinelli de presidente significaría que el país pierda plata, que el país pierda competitividad, que el país se quede en las listas negras y quién sabe si inclusive puede significar que el país sufra sanciones económicas como la tuvimos a finales de los 80, cuando el anterior gobernante panameño que estuvo, aunque era de facto, en listas de corrupto por parte de los Estados Unidos, el general Manuel Antonio Noriega, gobernaba este país. ¿Acaso ya se han olvidado que aquí los funcionarios públicos en aquel entonces cobraban era con vales, porque no podían recibir dinero, porque estaban los dineros congelados en la banca estadounidense? A eso es que queremos llegar nosotros. Me quedo con eso. Gracias a José Blandón Figueroa por acompañarnos, presidente del Partido Panameñista, esta mañana aquí en El Radar.
Y ahora vamos a ver cómo se inspiró desde Aguadulce el arquitecto Hildebrando Sucre, su nombre es Hilde, en la caricatura para hoy en el radar. Oiga, aquí aparecen dos señores con sombrero a la pedra. ¿Cómo se nota que la ex vicealcaldesa es molirena? ¿Por qué se nota? Porque dejó el plumero. Refiriéndose al gallo, ¿no?, que representa al partido Molirena. Ahí está la caricatura de Hilde para el día de hoy. Usted sabía que era Hildebrando Sucre, ¿no? ¿No? Hilde, el nombre artístico. No, ok. yo sí lo sabía. Camila, comentarios de lo que ha pasado hoy aquí en el radar. Creo que la caricatura refleja un poco la incertidumbre que aún se siente en el aire con varios temas, sea sobre la falta de respuestas de qué va a ocurrir en la política durante este y el próximo año, por las disputas que hay dentro de los partidos y también aún esas conversaciones que se están teniendo sobre las posibles alianzas, pero al mismo tiempo la falta de respuestas que tiene las micro, pequeñas y medianas empresas sobre su futuro, de qué va a ocurrir con la economía, o ahora también la falta de explicaciones a la hora de aumentar los impuestos municipales. Aquí tuvimos a dos miembros del Consejo, a uno del panameñismo y uno del PRD, y siento que aún va como muchas cosas que no se han definido y que parece que hay varios conflictos que vienen ahí en el camino, porque ni siquiera pudieron tomar una respuesta en la elección, en la reunión que tuvieron el jueves, Eduardo. Sí, yo creo que el tema del Consejo Municipal, a veces no volteamos al Consejo Municipal y qué tanto puede afectar una decisión del Consejo a la economía nacional, considerando que la mayoría de las empresas están alojadas en el Distrito Capital. Esta decisión de los impuestos que golpea a la micro, pequeña y mediana empresa más que a nadie, definitivamente disparó todas las alertas. Debo quizás coincidir un poco con el argumento de defensa al decir que se publicó en Gaceta Oficial en agosto y algunos no hicimos la tarea y no encontramos esto hasta que se supo cuando llegó el sablazo de que aumentaron los impuestos. Pero ¿cómo influye esto también en los otros temas? O sea, aquí estuvo el representante de la micro, pequeña y mediana empresa explicando que en el momento en que queremos recuperación económica es que se han aumentado estos impuestos, cuando ni siquiera hemos salido todavía de los golpes que dio la pandemia, de los golpes que tuvo la economía cuando hubo el cierre en Santiago a mediados de año y las situaciones que están ahora por vivirse en este 2024, que es un año electoral, y el temor a que esos impuestos sean realmente utilizados más que para un beneficio en la comuna capitalina para financiar actividades relacionadas a la política partidista que se avecina. El tema de las alianzas sigue todavía sin definir, aunque Pérez Herrera dijo esto es ya. Ciertamente el exalcalde Blandón mencionaba que, y presidente del partido panameñista, las conversaciones que se tienen y que los tiempos pueden cambiar. La inestabilidad de cambio democrático puede redefinir todo el tema de las alianzas. Con eso nos quedamos. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar. Gracias, Camila, por acompañarnos gentilmente. Un gusto siempre.